Hola a todos y bienvenidos al canal. Para un transformador de 320 kVA vamos a hallar la lectura de los instrumentos de medición a partir del modelo de circuito equivalente del transformador monofásico referido al devanado de alta tensión. La información que nos brindan es la siguiente para el ensayo de vacío. Se realizó en el devanado de baja tensión. Para el ensayo de cortocircuito se realizó en el devanado de alta tensión. Dado el modelo equivalente, la rama de magnetización y la rama equivalente, sumado a ello, datos de la placa característica como son la frecuencia de operación, tensión del primario y tensión del secundario, procedemos a encontrar la lectura de los instrumentos de medición. Realizamos el cálculo para las corrientes de cada devanado. La corriente del primario es igual a la potencia nominal del transformador sobre la tensión del primario. Operamos y registramos el dato. Del mismo modo, realizamos el cálculo para la corriente del devanado secundario, potencia nominal del transformador sobre la tensión del secundario. Y como podemos observar, el valor de corriente que vamos a obtener es el dato de corriente proporcionado por el instrumento de medición en el ensayo de cortocircuito, por lo que se realizó en el devanado de alta tensión. Seguido a ello, calculamos la relación de transformación del elemento en cuestión, con la tensión de los devanados o la corriente de los devanados. Para calcular la lectura de los instrumentos en la rama de magnetización utilizamos los datos del modelo de circuito. Como el ensayo se realizó en baja tensión, ya tenemos el dato de tensión de vacío, ya que es igual a la tensión del primario. Procedemos a calcular la resistencia de magnetización referida al devanado de baja tensión, puesto que el modelo está referido al secundario, pero las pruebas de vacío fueron en el primario. La impedancia en el primario es A veces al cuadrado más grande que la impedancia del secundario. Despejamos como corresponde, realizamos la operación y finalmente obtenemos la resistencia de magnetización referida al devanado de baja tensión. Con el valor de tensión de vacío elevado al cuadrado sobre la resistencia de magnetización hallamos el valor registrado por el batímetro. Potencia de pérdidas en el núcleo, operamos y registramos el valor de potencia obtenido para el ensayo de vacío. Ya obtenido el valor de la tensión de vacío y la potencia de vacío, continuamos con el cálculo de la corriente de vacío, haciendo uso de la reactancia de magnetización. Debemos referir también la impedancia al primario y hallamos el equivalente paralelo de la resistencia y reactancia de magnetización. Realizamos las operaciones y seguido a ello calculamos la magnitud de la impedancia. Todo esto con el fin de hallar el valor de la corriente por medio de la ley de Ohm. No olvides suscribirte al canal y recuerda que es gratis. Luego, vamos a calcular la lectura de los instrumentos para el ensayo de cortocircuito. Ya sabemos que el ensayo se calculó en el devanado de alta tensión, entonces, la corriente del secundario que calculamos es la misma corriente de cortocircuito, y ese valor es el que registra el amperímetro. Con el valor de corriente de cortocircuito elevado al cuadrado por la resistencia equivalente hallamos el valor registrado por el batímetro, potencia de pérdidas en el cobre. Operamos y registramos el valor de potencia obtenido para el ensayo de cortocircuito.
Finalmente, calculamos la magnitud de la impedancia equivalente y por medio de la ley de Ohm hallamos la lectura del voltímetro registrada en la prueba, el valor de la tensión de cortocircuito. Por el momento, eso es todo lo que vamos a hacer en este video. Recuerda hacerlo por tu cuenta y devolverte, es decir, utilizando las pruebas para calcular el modelo equivalente del transformador y así comprobar tus resultados. Si te ha servido el contenido y te ha gustado, nos puedes ayudar con un me gusta o compartiendo el video a tus conocidos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal para estar al tanto de nuevo contenido. Gracias por apoyarnos y fin.